Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas un día más a un psicocafé en el que vamos a hablar de psicofármacos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Psicofármacos sí o no? ¿Hay que ponerse así tan radical? No. ¿Es una cuestión de sí o no? No. Explícanos, anda. Nunca puede ser una cuestión de sí o no, aunque es verdad que en la práctica lo que uno puede encontrarse son posiciones muy polarizadas, ¿no? Y yo creo que son posiciones más emocionales que racionales, ¿no? La emoción a favor absolutamente de la utilización de psicofármacos como si no hubiera otra opción, o al contrario, la otra posición, que es la que los psicofármacos de ninguna manera, ¿no? Yo creo que son eso, posiciones polarizadas que la situación... Las hemos venido representando un poco, además, psiquiatras, veces, ¿no? psicólogos. Psiquiatra, ¿no? psicólogo. Estamos... Esta es exactamente un poco así, ¿no? Psiquiatras, psicofármacos sí, y solo psicofármacos. Y solo psicofármacos. Los psicólogos parece como que abanderando el no, por Dios, solo psicoterapia, solo fuera psicoterapia. psicofármacos, ¿no? Claro, y como todas las posiciones radicales, bueno, pues uno las puede entender, faltaría más, pero no ayudan. Yo creo que no ayudan en la práctica clínica en la que luego está una persona con una dificultad concreta en un momento de su vida y el psicofármaco puede ser un recurso. Y yo creo que hay que plantearlo como tal, el psicofármaco como un recurso, ¿no? Como un medio, nunca como un fin, pero el psicofármaco puede ser un medio, ¿no? A lo largo de la evolución, o por lo menos de mi evolución, ¿no? Como psiquiatra en los últimos 40 años, pues lo que he podido ir viendo es como la psiquiatría ortodoxa, diríamos, la psiquiatría académica, ¿no? La psiquiatría oficial, ha estado y sigue estando cada vez más, ¿no? Muy involucrada, ¿no? en la psicofarmacología, perdiendo de vista, a mi juicio, ¿no? otras opciones, y creando a su vez reacciones, claro, reacciones también muy viscerales en contra, ¿no? Claro. Yo creo que ahí, bueno, lo que me gustaría en este psicocafé es poder, hasta donde podamos juntos, ¿no? Porque yo soy psiquiatra, los psicofármacos siempre me han ayudado, mi formación psiquiátrica fue una formación, claro, del principio, ¿no? Estudiando psicofarmacología, y lo que pasa es que luego, pues el contacto diario, clínico, permanente, continuo contigo, con Begoña como psicoterapeuta, pues me ayudó, hace ya muchos años, me ayudó a ver las cosas de otra forma, ¿no? Y que la psiquiatría se puede ejercer de otra manera también, ¿no? Y tener una visión más crítica de la psiquiatría o más crítica de la psicofarmacología. Yo tengo que advertir de urgencia que yo personalmente no tengo ningún problema como clínico ni como posible usuario, que no se ha dado el caso, pero podría ser. No tengo ningún problema con los psicofármacos. Mi problema, y es una declaración de intereses, ¿no? De conflicto de intereses que tengo que plantear desde el principio, esto es obligatorio siempre que se habla de psicofármacos, hacer una declaración de conflicto de intereses. Yo no tengo ningún tipo de conflicto con los psicofármacos. Mi conflicto puede estar relacionado con el uso de los psicofármacos y está relacionado con la manipulación que del uso de los psicofármacos ha hecho la industria farmacéutica en los últimos 40 años, ¿no? De hecho, lo que me decías antes, lo que me explicabas antes, son las cifras en relación con el consumo y claro, pues en todo caso lo que los profesionales sí tenemos que hacer es conocerlos, saber a qué nivel actúan, cómo ponerlos de nuestra parte en la psicoterapia y no renunciar radicalmente a ellos, ¿no? Porque ¿cuál es la cifra del consumo de psicofármacos ahora mismo entre la población? Un 30% aproximadamente, ¿no? De la población occidental, del mundo occidental, está tomando en este momento un psicofármaco de receta. Eso es otro matiz que a veces hay que plantear, ¿no? Cuando alguien nos dice, yo de psicofármacos no quiero saber nada, a mí no me recetes una pastilla, yo no quiero nada de pastillas, de psicofármacos, no quiero ni oír hablar. Yo siempre les pregunto lo mismo, ¿no? ¿Y tú fumas? ¿Fumas o tomas café? ¿O te tomas alguna vez alguna copa o tomas té? Es decir, que levante la mano, ¿no? Ahí ya sí que no puedes decir, yo como posible consumidor, no, ya sí que eres como consumidor de psicofármacos. Claro, los psicofármacos son... Psicofármacos no, pero de sustancias... Psicotrópicas es lo mismo, claro, de sustancias psicotrópicas, los seres humanos, todos, los seres humanos llevamos... no se toma un cafetito... Claro, y si te crees que no estás tomando psicofármacos, te los estás tomando en la lubina que te acabas de comer hoy.
porque resulta que los peces de costa en el mundo occidental también están contaminados con los metabolitos activos de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que se está tomando tu vecino y que está eliminando por vía renal a las aguas residuales que pasan de cañerías. Exactamente, que pasan al mar, y entonces los peces de río, los peces de costa, están llenos de fluoxetina y de otros psicofármacos. Así que si realmente te crees que no estás consumiendo psicofármacos, pues la verdad es que eres un poco inocente, ¿no? Los psicofármacos forman parte de la vida cotidiana desde hace miles de años, porque no se ha descrito nunca ni una sola civilización, ni una sola de las civilizaciones significativas en la historia de la humanidad que no haya tenido su droga, entonces que no haya tenido su psicofármaco. Su droga, su psicofármaco. Claro, lo que ocurre es que algunas son legales y otras no. Psicofármacos son los que hay que recetar y se compran en la farmacia, pero luego psicofármacos sin receta, pues es muy difícil encontrar una persona que realmente no tome sustancias psicotrópicas que modifiquen la función cerebral, porque el ser humano lleva intentando modificar las funciones cerebrales y las funciones corporales en general desde hace miles y miles de años. Seguramente los sapiens exterminaron a los neandertales utilizando psicofármacos, ¿no? Entonces, bueno, eso también es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Entonces, los psicofármacos a mí me parece que en la práctica clínica son francamente útiles. La industria farmacéutica y su manipulación de marketing y cómo han ido psiquiatrizando las emociones, cómo hablan de una epidemia de depresión. Esto es, el marketing farmacéutico es lamentable, como por cierto la mayoría de las manifestaciones del marketing, ¿no? De un mundo como el nuestro. Pero luego el fármaco bien utilizado, con cuidado, con plazos cortos, ¿no? Escuchando al paciente, escuchando al fármaco, ¿no? Combinado naturalmente con una intervención psicoterapia, claro, porque el psicofármaco no cura nada. O sea, no ha habido nunca jamás un solo paciente que se haya curado con psicofármacos, ¿no? Los psicofármacos no pueden curar nada, ¿no? A pesar de algunos mensajes de la propia industria farmacéutica, los psicofármacos no curan. Un tratamiento sintomático, que además nadie sabe muy bien, a pesar de también lo que diga la industria, nadie sabe muy bien cómo actúan. Los psicofármacos no curan, pero los psicofármacos en momentos concretos y bien utilizados y con cariño y con cuidado y dentro de un contexto psicoterapéutico, y dentro de un contexto pueden ayudar. Pues entonces van a ayudar mucho. Es difícil negar eso, ¿no? Es difícil y, por cierto, puede ser arriesgado, porque además negar el uso de un psicofármaco a un paciente en un momento concreto puede ser un delito. Claro. Eso además, es porque hay jurisprudencia en todo el mundo muy importante, en el sentido de que si un paciente necesita un psicofármaco, mejoraría radicalmente y en un periodo de tiempo pequeño con ese fármaco y no tú se lo estás negando esa posibilidad, lógicamente te puede demandar y lo va a ganar. Ahí en Estados Unidos el famoso caso Osserhoff en los años 80. No es una cuestión solo de que te pueda demandar y lo vaya a ganar, ¿no? Sino que estás alargando innecesariamente un sufrimiento en un tiempo, ¿no? El sufrimiento de esa persona en un tiempo que podría claramente ganarse en ese alivio del sufrimiento y en esa posibilidad de que a su vez el trabajo psicoterapéutico cunda más, porque está la persona en unas condiciones mucho más propicias para que eso ocurra, ¿no? Estás negando un recurso y eso es un delito, ¿no? Es un delito tipificado en el Código Penal español, es un delito. Entonces eso tienes que tener también cuidado con eso, ¿no? Y luego pedirle, ¿sabes? A mí me parece que el problema es que a veces se le pide a los psicofármacos algo que no se les debe de pedir a los psicofármacos, ¿sabes? El psicofármaco tiene unas funciones muy concretas. Yo creo que es que hay que entender que el psicofármaco es eso, un complemento, una ayuda, pero eso no es un sustituto de nada, ni de una supuesta disfunción, ¿no? fisiológica, ni de, por supuesto, la causa que realmente está originando
aquello que hace, que resuelve aparentemente o más o menos el psicofármaco, ¿no? Ese es uno de los grandes, ahora mismo de los grandes debates que hay en la psiquiatría crítica entre comillas, quiero decir, entre la psiquiatría, que algunos psiquiatras que somos en este momento cada vez más, ¿no? que estamos fuera del influjo directo de la industria farmacéutica, que no vamos a congresos, que no recibimos visitadores médicos, que no tenemos este tipo de interacción, el poder tener una visión un poco más de distancia, que el gran debate es que todo lo que nos han contado durante años en relación con los mecanismos de acción y con lo que la enfermedad mental era una enfermedad del cerebro, nos han contado y siguen contando. Siguen. Que la enfermedad mental no es un trastorno, es una enfermedad. Y que es una enfermedad del cerebro porque falta serotonina, y que entonces, como lo que ocurre es que te falta serotonina, vamos a darte un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina para corregir un desequilibrio químico, como se recomienda insulina para la diabetes. Este discurso, que es el discurso de marketing de la industria farmacéutica desde los años 80, ya se ha demostrado absolutamente fracasado. Esto es mentira, directamente, ¿no? Y todo el mundo lo sabe que es mentira. Lo que ocurre es que sigue habiendo muchísimos intereses, ¿no? En el mundo de la industria, en el mundo académico, naturalmente, en el mundo de la psiquiatría oficial, para seguir manteniendo algo que se sabe que es mentira, ciertamente, ¿no? Que eso no es exactamente así, no. Que puede haber una modificación en la función serotoninérgica, sí. Una de las cosas que se ha demostrado es que esa modificación en la función serotoninérgica es el resultado precisamente del tratamiento con los antidepresivos, claro. Y que luego, en todo caso, esa modificación en la función serotoninérgica tiene que ver con un fracaso, una regulación del afecto que comienza muchos años atrás, claro, y que en todo caso es reversible mediante psicoterapia, una psicoterapia bien hecha. Así que la utilización de los psicofármacos tiene un espacio realmente limitado, es verdad que es un espacio limitado. Claro, lo que pasa es que ¿dónde está también parte del problema, ¿no? Lo que dice Begoña, que el poder colocar el psicofármaco en un contexto. También hay que darse cuenta de que nosotros ahora mismo, tú y yo, tenemos la fortuna de trabajar en un encuadre en el que eso se puede hacer. Claro. También es real que es que hay muchos cientos de miles, probablemente, de españoles, por decir un país que conocemos bien, que realmente no tienen acceso a la psicoterapia. Entonces, el único recurso que tienen es el recurso de la psicofarmacología, mal aplicada, de una psicofarmacología en el sentido de que tómate este medicamento y la próxima consulta la tenemos dentro de 6 meses, 20 dentro de 6 meses, ¿no? Bueno, este ejemplo que acabo de comentar, y en medio no hay nada, no hay otro recurso para darte, ¿no? Y tómate esta medicación y dentro de 6 meses vienes. Esto es un ejemplo de una práctica que a mi juicio es una mala práctica, claramente, muy criticable, ¿no? Ciertamente, muy cuestionable. Entonces, esta es la manera de cronificar una persona que con un trastorno depresivo que viene a la consulta, que yo le mando un antidepresivo y que le digo que venga dentro de 6 meses, he cronificado la depresión. Ya sé que ya es un paciente crónico probablemente para el resto de su vida y va a estar el resto de su vida tomando antidepresivos. Bueno, ahí está el debate. Ese es el debate. Yo creo que el debate dosis mayores, además. Con dosis mayores y cada vez que lo intenta dejar con un síndrome de retirada o de abstinencia. Este es el debate. El debate es que la cuestión no es solo criticar el uso de los psicofármacos, que yo lo hago, yo soy el primero que lo hago, me parece que se utilizan mal. Pero una vez que digo que se utilizan mal, porque se utilizan en exceso, y sin límite de tiempo, luego la segunda parte del debate, que vosotras que sois muy jóvenes, es el reto profesional que tenéis, que es que ahora lo que ocurre es que tenemos que incluir otros recursos, porque tampoco tiene mucho sentido decir, no, el utilizar psicofármacos solo es peligroso, entonces no voy a utilizar psicofármacos ya, y esta persona entonces que está en este momento, en este momento de su vida, con este nivel de sufrimiento, entonces, ¿qué hago con esta persona, ¿no? Este es el debate, cómo podemos mejorar la administración de psicofármacos, incluyéndolos, como tú decías, en un marco terapéutico con otros recursos de intervención psicológica, ¿no? Y
¿Hay poblaciones más con las que se abuse más con los psicofármacos? ¿Se abusa más con los ancianos? Con las mujeres. ¿Con las mujeres? Sí, con las mujeres y con los niños. Lo de los niños es un abuso en términos absolutos, ¿no? Y con las mujeres, sí, es muy claro eso, ¿no? La relación de uso de antidepresivos y sobre todo de ansiolíticos en las mujeres dobla. En algunas zonas del mundo occidental dobla la prescripción a los hombres, ¿no? Hay muchas justificaciones ahí. Los hombres también consultamos menos, es verdad, pero el uso más o menos es el doble, sí, de mujeres que toman antidepresivos. Y luego lo que ocurre es que los ancianos es que uno va siendo anciano sin darse cuenta. O sea, yo soy hoy más anciano que ayer y ahora porque estoy pensando en ello, pero si no, pues a lo mejor no me daría cuenta. Y a lo mejor yo llevo 2 o 3, que no es mi caso, pero que alguien podía llevar 2 o 3 años o 4 años tomando antidepresivos y cuando se quiere dar cuenta, o Orfidal, que es la benzodiazepina que toman todos los ancianos de este país, ¿no? Pues cuando le ponen la benzodiazepina, el Orfidal no es anciano, se lo han puesto con 58 años. Lo que ocurre es que, bueno, ahora tengo 80 y sigo con el Orfidal, ¿sabes? Entonces, pues claro, ¿qué ocurre con los ancianos? Los ancianos toman ingentes cantidades de psicofármacos. A mí me parece que los ancianos toman fármacos en general y eso personalmente me preocupa mucho más los otros medicamentos que toman los ancianos casi que los psicofármacos, la verdad. Pero sí, los ancianos toman una cantidad de medicación que no tiene absolutamente ningún sentido y que está solo al servicio del negocio farmacéutico, vamos, sin otra justificación. ¿Y tu hipótesis con respecto a por qué las mujeres tomamos el doble de ansiolíticos tiene que ver solo con que consultamos más o que a lo mejor consumimos otro tipo de drogas? ¿O cuál crees? ¿Los hombres qué hacéis? ¿Bebéis más? Sí, eso parece que está claro, ¿no? Sí. Primero las mujeres consultáis más, ¿no? Y ya está, y eso consultáis más y eso es un riesgo porque la medicina ortodoxa, la medicina académica, la medicina que les enseñan a los estudiantes de medicina actuales en España, nosotros tenemos, ¿verdad?, una experiencia muy reciente de qué tipo de medicina se está enseñando en este país, pues es que es síntoma, tratamiento, sin más, ya está, ¿no? Entonces es verdad que las mujeres consultáis más, entonces presentáis un síntoma e inmediatamente es un tratamiento farmacológico, ¿no? Los hombres consultamos menos. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque es verdad que utilizamos otro tipo de ansiolíticos, ¿no? Como pueden ser, por supuesto, el alcohol, naturalmente, el tabaco, otro tipo de conductas, ¿no? Y no hay ninguna otra justificación. Las mujeres también tomáis más antidepresivos, se os recetan más antidepresivos, pero seguramente es por lo mismo, ¿no? La cultura hace miles de años, además, que ha mantenido, ¿no?, la depresión de la mujer. Las mujeres deprimidas sois muchísimo más manejables, ¿no? Cuando las mujeres dejáis de estar deprimidas, os convertís en unas personas muy incómodas, ¿no? Así que toda la vida la cultura ha intentado deprimir a las mujeres. Y luego, entonces, claro, lo que es fantástico es que una vez primero que estáis deprimidas desde hace miles de años, luego os damos antidepresivos que ya mantienen la depresión para el resto de vuestra vida, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los fármacos más frecuentes, los psicofármacos más frecuentes? Has hablado de ansiolíticos, para quien no sepa así mucho de estas cosas. Ansiolíticos, ¿qué antidepresivos. ¿Qué es un ansiolítico? Son teóricamente fármacos que disminuyen la percepción de la ansiedad, la sintomatología de la ansiedad. Todos los psicofármacos son sustancias psicotrópicas que ¿Y qué significa eso? Para quien no sepa eso de psicotrópico. Que atraviesan lo que se llama la barrera hematoencefálica, esto es un sistema biológico, ¿no?, de barrera entre la sangre y el cerebro. Entonces, estas son sustancias que atraviesan esa barrera, que pasan de la sangre a las neuronas y que modifican la función cerebral. Esto es
todos los psicofármacos o sustancias psicotrópicas, entonces, que llegan a la neurona y que producen estados alterados de conciencia. Entonces, ningún psicofármaco es específico para la ansiedad, ningún psicofármaco es específico para la depresión, ninguno es específico para la esquizofrenia. Lo que hacen todos ellos es que producen estados alterados de conciencia que la mayor parte de las veces la persona que está sufriendo prefiere ese estado alterado de conciencia que el que tenía. Exacto. Pero los psicofármacos no te curan. O sea, si estás deprimido, no te hacen no estar deprimido. Te colocan en unas otro... gafas Eso, te colocan otras gafas el mundo a través de otro color. De otro color. Eso es, una paciente me lo decía, bueno, me lo ha dicho muchas veces, es cierto, ¿no? Lo de que, bueno, ¿cómo estoy con el antidepresivo? Estoy muy pasota. Bueno, eso es muy típico. Eso es muy típico. Me encuentro, claro, no, pero estar pasota, teniendo en cuenta que hace 2 meses estabas muy deprimida, estar ahora mismo pasota, todo me da igual, no es estar bien, claro, es estar mejor que cuando estabas deprimida. Pero eso es lo que ha hecho el antidepresivo, es convertirte en una persona pasota en la que todo te da igual, el nivel de fluctuación emocional está controlado, hay una cierta estabilización en el estado de ánimo, pero eso no es curar la depresión, ¿no? Eso es un estado alterado de conciencia, exactamente igual que en una esquizofrenia paranoide, ¿no? Cuando tomo el antipsicótico, dejo de escuchar las voces que la televisión me envía, pero no estoy bien, no estoy, claro, no se ha curado la esquizofrenia, estoy en un estado alterado de conciencia que prefiero y que mi familia y la cultura dominante prefiere, claro, a la esquizofrenia, pero no estoy no esquizofrénico. Entonces, o sea, no estoy sano, ¿no? Tenemos esos 3 grandes grupos, antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. Hay un cuarto grupo que es el de lo que se llaman los estabilizadores del humor, pero todo estos son inventos de marketing. Todos son inventos de marketing, porque todos los psicofármacos son mayoritariamente sedantes. O sea, todo lo que hacen los psicofármacos, es anestesiarte un poquito. Es tranquilizarte un poquito, anestesiarte un poquito. Eso lo hacen todos. Y todo lo claro, por eso te ayudan, porque esa sensación de sufrimiento tan grande de pronto la ves anestesiada. Y en ese sentido todos se podrían llamar de alguna manera reguladores del estado de ánimo, ¿no? Porque de pronto ya tu estado de ánimo no lo notas eso tan desregulado, sino que de pronto tienes esa especie de anestesia que te hace ver el mundo de otra manera y no con tanto sufrimiento, ¿no? Perfectamente. Pero no deja de ser un estado alterado de conciencia, que es el efecto que final. No es salud. Que no es sanar. Eso es, que no es sanar. Exacto. Es exactamente así. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que eso es exactamente lo mismo que consigue la nicotina o el alcohol. Exacto. Claro. O el café, si quieres, ¿no? O el té, o el chocolate, o todos los psicofármacos. ¿Y el azúcar? Y el azúcar. Exacto. El azúcar produce una euforia. Es decir, todos son estados alterados de conciencia porque son sustancias que atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan al cerebro y modifican la función cerebral. Ninguno de ellos cura nada, pero... ¿Y enamorarse? Otro estado alterado de conciencia. Es el mejor psicofármaco, ¿no? Sin duda. El enamoramiento... O la mejor sustancia psicotrópica. Claro, el enamorarse no es una sustancia. La mejor experiencia psicotrópica... Es una experiencia, pero el enamoramiento tiene, y eso se ha demostrado, el enamoramiento tiene un sustrato. O sea, cuando lo miras, cuando se estudia con tomografía de visión de positrones funcional, cuando se estudia, el enamoramiento modifica, por supuesto, la función cerebral de una forma intensísima, ¿no? Ya lo creo que sí. Y algún día inventarán psicofármacos para evitar el enamoramiento. ¿Ah, sí? Sí, porque el enamoramiento... Pensé que ibas a decir que justo para producir esa misma sensación. No, por Dios, el enamoramiento es completamente revolucionario. Enajenación mental. Una enajenación mental transitoria. Y el enamoramiento, el amor, es una emoción revolucionaria. No, de ninguna manera. Ya lo cantaba Sabina. ¿No? Entraba a una farmacia a pedir, deme pastillas para no soñar. No, el enamoramiento no interesa. Y de hecho es evidente que no interesa. ¿No? Interesa preparar una boda 2 años antes y gastarte 200.000 euros en la boda. No, el enamoramiento es revolucionario, no interesa absolutamente para nada.
Y las drogas que conocemos como el hachís y luego otras drogas más psicodélicas o menos y todas estas otras, ¿qué son? ¿Esos son también sustancias psicotrópicas? Exactamente igual, es exactamente igual. La única diferencia es que unas son legales y otras no. Ajá. Esto es una cosa puramente judicial, puramente social y que ha ido cambiando además a lo largo de la historia. La nicotina cuando se trajo de América fue prohibida, estuvo prohibida en España, en Francia también durante una temporada, luego se permitió. Eso tiene que ver con vaivenes culturales, sociales, pero esto es el narcotráfico. El narcotráfico es un negocio, los propios narcotraficantes, los narcos, no quieren que se legalice, lógicamente, claro. Y nadie quiere que se legalice porque eso es un negociazo, el narcotráfico. Pero... ¿Hay diferencia entre tomar unas u otras en lo que supone la adicción real o el daño real en el cerebro de unas u otras? ¿Deberíamos entonces consumir menos café? ¿Es lo mismo consumir unas que otras? ¿Cuál es la diferencia entre unas sustancias psicotrópicas y otras? ¿Por qué unas no están legalizadas? ¿Por qué otras se toman en los bares? El que esté legalizados o no, insisto, es una cuestión puramente legal, social. El alcohol estuvo prohibido en Estados Unidos durante unos cuantos años y eso originó la aparición de la mafia y el desarrollo de la mafia en Estados Unidos, ¿no? Y luego estuvo prohibido el alcohol, luego se legalizó el alcohol, en fin. Eso es una cosa que no tiene... El alcohol hace muchísimo daño. El alcohol es una droga que hace muchísimo daño y en España se compra en cantidades ingentes y es muy barato. En otros países, sin embargo, como los países nórdicos, pues hay monopolios estatales en los que comprar alcohol es un poco más complicado. El alcohol es una droga terrible, ¿no? Terriblemente dañina. Y sin embargo, en España es legal y barata. No solamente legal, además es muy barata, como muy bien saben nuestros turistas que vienen aquí a consumir cantidades ingentes de alcohol. El alcohol hace mucho daño, ¿no? ¿La heroína hace daño? Sí, la heroína hace daño, naturalmente que sí, como hacen los fármacos opiáceos, ¿no? Pero lo que más daño hace de la heroína es las drogas, las sustancias que se utilizan en su corte. La heroína era un fármaco que inventó el laboratorio Bayer. El laboratorio Bayer, el que fabrica la aspirina, el Bayer alemán, la ciudad de Leverkusen, que fabrica la aspirina y que lanzó la heroína a principios de siglo como una sustancia para combatir la tos, el resfriado en los niños, en carteles preciosos que yo tengo, en el que se anuncia el jarabe de heroína para combatir el resfriado infantil. Porque la heroína era un derivado de la morfina, decía Bayer, el laboratorio Bayer, que no producía adicción, que no producía dependencia, la heroína, ¿no? Y por eso se llamó heroína, porque era la heroína que iba a sacar a los morfinómanos de su adicción a la morfina. Esto es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica inventa la heroína, te dice que no produce dependencia, lo ponen a la venta para combatir la tos, el catarro de los niños y luego se demuestra lo que es la heroína. Pero ¿la heroína produce dependencia? Sí, menos que el alcohol y menos que el tabaco. El tabaco, la nicotina, es la sustancia natural que produce adicción más deprisa. Pues claro, ¿que el orfidal produce adicción? Claro, el orfidal es una benzodiazepina, es un ansiolítico. ¿Que el orfidal, el Valium, produce dependencia? No hay ninguna duda. Ahora, si lo comparamos con el Winston o con, no sé, cualquier marca, yo no fumo, con cualquier marca de tabaco, pues no. La verdad es que hace mucho más daño un paquete de tabaco que un paquete de Valium. Es que yo no voy a decirte que tomes Valium, pero porque el primero que tendría que decirte es que no fumes, ¿sabes? Entonces, claro, esa es la cuestión, ¿no? El Valium es legal, el tabaco es legal, el alcohol es legal. La cocaína no. La cocaína, sin embargo, Freud la recetaba, él consumía cocaína y él la recetaba. Yo tengo un facsímil de una receta firmada por Freud de cocaína. Y a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, la cocaína se recomendaba para combatir el dolor de la dentición en los niños, los laboratorios farmacéuticos, ¿sabes? Entonces, las drogas forman parte de la experiencia humana, insisto. No ha habido ni un solo día desde que tenemos información de la evolución humana, ni un solo día, ni una sola cultura que no haya tenido drogas. Luego algunas son legales y otras no son legales, pero eso es algo que trasciende la biología. Y entonces, ¿cuál es tu recomendación en relación con los psicofármacos, su uso?
¿cuál es no sé, un poco como lo que, así para ponernos un poco drásticos, lo que sí que te parece que dirías como que esto de ninguna manera y esto sí, por favor, aunque... La visión actual de eso que se ha dado en llamar psiquiatría biológica, en la que solo se utilizan psicofármacos, eso me parece de ninguna manera. Eso de ninguna manera. Entonces, Eso utilizarlos... No utilizarlos, la otra visión naif, infantil, en el sentido de que nada de psicofármacos mientras me estoy fumando un porro, pues es que eso también resulta chocante, ¿no? Eso tampoco. La situación intermedia, que es lo que tú dices siempre, ¿no? Poder moverte por el eje de la polaridad, ¿no? Y escuchar al fármaco, escuchar al paciente. ¿Qué significa escuchar al fármaco? Que estoy segura de que se lo están preguntando más de una. Sí, escuchar al fármaco es un poco la corriente actual, ¿no? La corriente contemporánea de una parte de psiquiatras, en los que yo con mucho gusto, desde luego, me incluyo, ¿no? Que es... el fármaco es una sustancia, otra vez, psicotrópica que produce un estado alterado de conciencia que es diferente en cada persona. Entonces vamos a utilizar el fármaco como un recurso y vamos a escuchar al fármaco en esa persona, qué es lo que el fármaco puede producir en esa persona con la que hemos consensuado el uso del fármaco. Entonces escuchamos al fármaco a través de la persona, lógicamente, ¿no? Entonces a través del paciente. Estarías hablando de no ver la etiqueta que le han puesto ni al uno ni al otro, ni al paciente ni al fármaco, sino conociendo los efectos generales que más o menos produce cada sustancia y conociendo a tu paciente y viendo lo que le ocurre, elegir lo mejor, eso aunque, bueno, aparentemente no fuera la prescripción a lo mejor inmediata en relación con que es que tiene la etiqueta de depresión y entonces lo suyo sería un antidepresivo. Claro. A lo mejor no necesariamente, ¿no? Eso es, exactamente así, ¿no? Eso es escuchar al paciente y escuchar al fármaco. Escuchar al fármaco y ver lo que este fármaco en concreto puede hacer en este paciente en esta persona en concreto, en este momento de su vida. En este momento de su vida. Y con lo que le está y desde luego utilizar la menor cantidad de fármacos. Yo ahí todavía de vez en cuando en la consulta algún día me encuentro con algún paciente que viene de otros dispositivos públicos o privados y que vienen, el otro día lo contaba en el curso de psicofarmacología, ponía un ejemplo, concretamente una receta de un paciente que he visto hace muy poco tiempo que traía 7 medicamentos, 7 psicofármacos distintos, ¿no? Esto es absolutamente una locura. Eso es una locura que no... Eso es una barbaridad innecesaria absolutamente, ¿no? Esos 7 medicamentos lo dejamos, después de un mes lo dejamos en uno. Es decir, eso no tiene ningún sentido más allá de yo creo que del desconocimiento y de la negligencia en algún caso, ¿no? Que los psicofármacos son otra vez un recurso, eso quiero insistir en ello, que son un recurso que tienen su sitio, que tienen su papel los psicofármacos, y vuelvo otra vez a señalarte como el café. Yo tomo café todos los días, como tú sabes muy bien, 2 o 3 cafés, y me costaría trabajo no tomar cafés. ¿Tengo una dependencia de la cafeína? Pues probablemente. Sí, no he fumado ni un solo cigarrillo en mi vida, pero tomo café. Es decir, los psicofármacos han formado parte de la evolución humana y siguen formando parte, y vamos a seguir tomando psicofármacos. Y la dependencia en general forma parte de la experiencia humana. Exacto. Somos dependientes, dependemos de los vínculos que hacemos con determinadas cosas, personas, sustancias. Y está bien, ¿no? No es algo que haya que llevarse las manos a la cabeza. El ser humano nunca va a poder ser independiente. Podrás llegar a ser más o menos autónomo, pero independiente no eres. Y lo que tiene sentido es eso, ¿no? Tener la sensación de estar sabiendo para qué, en qué momento y por qué. Claro, y para qué dependes, de qué dependes, de qué dependes, de quién dependes, para qué dependes, ¿no? Entonces, algún paciente me dice, bueno, ¿y esto me va a crear dependencia? Yo le digo, bueno, pues es posible que sí, no te voy a engañar, es posible que sí, pero ya llegaremos a eso. Pero en este momento ten confianza en mí y ya llegaremos a eso y ya veremos qué hacemos, ¿no?
Y siempre pienso lo mismo y algunas veces lo comparto con mi paciente, ¿no? Si es que dependencias tienes muchas, ¿no? Y la última preocupación... Trasladar la dependencia de algunas otras sustancias, de algunas otras personas, de algunas otras situaciones a un fármaco, a veces es justo el procedimiento indicado, ¿no? Claro. Estratégicamente, claro, es lo que pensamos y algunas veces le digo, déjame, que la dependencia al Valium es la última de tus preocupaciones y la última de mis preocupaciones, porque quieres que hablemos de dependencias, hablamos de dependencias. La del Valium, al final, el Valium a mí, el diazepam a mí me parece un medicamento fantástico, es uno de los medicamentos más antiguos que se están utilizando en la farmacia actual, desde los años 60, ¿no? El Valium es un medicamento absolutamente maravilloso, ¿no? Entonces, que tienes que tomar Valium y que el Valium crea dependencia, que sí, ya. Lo que ocurre es que, sí, seguramente esta es la última de nuestras preocupaciones, ¿no? O sea, que quizá lo que tendríamos que aprender es a manejar nuestras dependencias y a elegirlas, ¿no? Eso es. A elegir con conciencia de qué queremos depender, ¿no? A sabiendas de lo que significa cada una de esas dependencias, ¿no? Yo quiero depender en un nivel de ti, quiero depender en un nivel de la felicidad de mis hijos, quiero depender de que me vayan las cosas bien o de que mis pacientes, mis alumnos estén más o menos contentos. Hay determinadas cuestiones, ¿no? que tienes que elegir y que tienes que priorizar también, ¿no? Será más importante para mí en mi jerarquía de dependencias, ¿no? el sentirme, otorgarle ese poder a determinadas personas antes que a lo mejor a determinadas sustancias o a otras personas o al trabajo o a lo que sea, ¿no? O sea, lo que es importante es elegir esas dependencias, no huir completamente de ellas, ¿no? Porque a su vez en el eje de dependencia-independencia, como si el ser humano pudiera llegar a ser independiente, solo ver esas dos posiciones extremas, ¿no? Claro, lo que ocurre es que esa es parte del problema, ¿no? Que a lo mejor para no hablar de las otras dependencias me centro en la dependencia al Valium, ¿sabes? Y lo demonizo, ahí es que... Y lo demonizo, eso es terrible, yo no quiero depender del Valium. Genial, no, yo tampoco quiero que dependas del Valium y voy a utilizar el Valium, que lo utilizo con bastante frecuencia en la clínica, pero lo vamos a utilizar con mucho cuidado, sí, pero no nos confundamos. Insisto, que puedas depender del Orfidal, que hay muchas personas que efectivamente llevan 20 años tomando Orfidal, lorazepam, y no pueden dejarlo. Sí, eso es un problema, como decimos siempre, es un problema, pero no es el problema. No es el problema. Ese Orfidal te lo pusieron hace 20 años y te lo pusieron por algo. Además, está mal hecho que estés 20 años tomando Orfidal, está mal hecho. Yo voy a hacer lo posible para quitar ese Orfidal, pero entonces tendrás que trabajar en psicoterapia, otra dependencia está sustituyendo. No es el problema. Es un problema. Encubriendo el Orfidal. Claro, y no nos vamos a volver locos todos, ¿no? Hay que quitarle el Orfidal al abuelo. Espérate, antes de quitarle el Orfidal al abuelo, quítale los otros 20 medicamentos estúpidos que está tomando, ¿sabes? Y que le están haciendo muchísimo daño. Y a lo mejor el Orfidal, que es un fármaco, bueno, pues bastante poco tóxico, ¿no? Y poco peligroso, pues a lo mejor quítaselo lo último, ¿sabes? Pero otra vez con un poco de cabeza, vamos a intentar ponerle cabeza al uso de los psicofármacos. Yo creo que podemos y debemos estar muy enfadados, muy irritados. A mí eso me enfada todos los días con la industria farmacéutica, con el marketing, con la invención de los trastornos mentales, con el DSM-5. Todos los días tengo mi rato de enfado con eso. Y ya está, ¿no? Me enfado con el DSM-5 de la APA, y yo soy miembro de la APA, como ya sabéis seguramente, ¿no? Me enfado con el marketing, y luego digo, bueno, y ahora ya está, ya me he enfadado. Mi cupo de enfado diario ya lo tengo con estos idiotas, y ahora vamos a utilizar ahora me voy a tomar un café, y voy a tomar un café, y ahora voy a hablar de psicofármacos y voy a ver, ¿sabes? Con un poco más de cabeza, no solo con emoción, ¿no? Con respecto a
a esto, ¿no? Sí, nos quedamos con eso, ¿no? Lo de poner conciencia en nuestras dependencias y elegir de qué o de quién queremos depender. Ser consciente de las dependencias que a lo mejor no son tan saludables porque no, eso, por falta de, porque no son conscientes, no son elegidas, y entonces elegir, ¿no? A quién damos ese poder, a qué sustancias, a qué personas, a qué actividades, ¿no? Claro. Y ¿a qué poder? Claro, el poder de la industria, ¿no? Como poder cultural, como poder social. También hay muchos psiquiatras que a mí me parece que dependen. Tienen mucha bronca con la dependencia de sus pacientes, no les dejan depender en algún caso, y sin embargo son muy dependientes de la industria farmacéutica. Es una dependencia peligrosísima, ¿no? La psiquiatría biológica que se llama, la psiquiatría actual, es una psiquiatría absolutamente dependiente, ¿no? De la industria farmacéutica. Y en el curso de psicofármacos, ¿qué es lo que nos explicas? Pues esto grupo por grupo, claro, es cómo utilizarlos con cuidado, con cariño, cómo utilizarlos con cabeza, cómo poner los psicofármacos que decíamos al principio, ya que están ahí, es un recurso, están ahí los psicofármacos. Aquí estamos hablando solo de un tipo concreto de fármaco, pero podríamos hacer extensivo esto a todos los medicamentos, ¿no? De la clínica humana. Están ahí, los psicofármacos están ahí, entonces utilízalos, te guste o no te guste, que es lo que digo siempre, no plantees una cuestión emocional con ello, ¿no? Están ahí, son un recurso. Habitualmente se utilizan mal, muy mal. Por lo que intentamos contarte en el curso es darte alguna opción para que no se usen mal, porque se pueden usar bien. Y se sabe, o sea, tampoco es algo que me he inventado yo, se sabe cómo se pueden usar bien y cómo, cuando los psicofármacos se usan bien, te pueden ayudar mucho. Es verdad que te pueden ayudar. No te van a curar. Lo que cura no es el psicofármaco. Pero te puede ayudar. Es verdad, ¿no? Y míralos también con cariño. Enfádate con la industria farmacéutica y sus mentiras. Pero no te enfades con el psicofármaco. Utilízalo, ya que está. Conócelo, conoce a tu paciente, escucha entonces. Que tu paciente aprenda también a manejarlo. Hay muchas maneras alternativas de utilizar lo que nos han contado, lo que nos cuenta la industria farmacéutica de cómo se deben usar los fármacos. En general está muy mediatizado por su necesidad de negocio. Pero luego la realidad es que hay muchas maneras alternativas que se conoce, que se sabe, que están bien estudiadas y que los fármacos se pueden tomar de otra forma muy inteligente. El paciente, la mayor parte de los pacientes son perfectamente capaces de aprender, si se lo explica el terapeuta, de aprender a autorregularse en el uso de los psicofármacos, y la relación puede ser una relación estupenda y puedes tener una relación maravillosa con el psicofármaco como tienes con el café o con el chocolate o con el paracetamol o con otras sustancias de uso cotidiano que tienes en el botiquín de tu casa y que se utilizan, ¿no? O sea que ni son tan peligrosas, ni son el enemigo, no. Ni son... El enemigo es la industria farmacéutica, pero sí, que son macarras, pero no me provoques, ya sabes lo que pienso de la industria, que conozco bien. Además, pero los psicofármacos no son un enemigo, no, los enemigos de la psicoterapia, los enemigos de la práctica clínica, ¿no? Los enemigos de las relaciones de ayuda, como la que tú planteas, no son los psicofármacos en absoluto. No, esos no son los enemigos están en otro lado. Y por eso consideras imprescindible, ¿no? Que en todo caso los conozcamos bien, conozcamos los efectos, ya que tan importante es eso, conocer a tu paciente y hacer una buena evaluación, como yo planteo siempre, y saber qué es lo que pasa, y entonces tener ese conocimiento también sobre esa herramienta tan eficaz que puede llegar a ser el fármaco, e intentar, ¿no? Ver cómo encajar si fuera necesario, a pesar de que no podemos recetar. Y entonces que algunos, ¿no? Los que no somos médicos. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación en ese sentido? ¿Crees que es útil entonces que a lo mejor, pues eso, hagamos algún tipo de recomendación
y cómo es tu experiencia en eso, porque claro, nos están escuchando un montón de psicoterapeutas que son psicólogas o psicólogos que no pueden recetar. Bueno, para empezar, un pequeño matiz que también contamos en el curso, ¿no? Y es que hay una gran cantidad, ¿no? A su vez, de recursos psicofarmacológicos, en forma de plantas medicinales, de fitoterapia, que no necesitan receta y que son francamente eficaces y que los psicólogos no utilizáis. Y que esto es una cosa también típicamente española, porque en otros países, como Alemania, por ejemplo, el hipérico es el antidepresivo más vendido, el hipérico, no el Prozac, ¿no? Y para el que no sepa, ¿qué es el hipérico? El hipérico es la hierba de San Juan, es una planta medicinal que ¿Y eso viene se consigue en un herbolario? En un herbolario y en el Corte Inglés. El Corte Inglés es un... Con el herbolario del Corte Inglés. En una parafarmacia, sí, por supuesto en las farmacias. Todas las farmacias españolas y todas las farmacias europeas, vamos, el mundo que nosotros conocemos tienen hipérico, naturalmente, y valeriana. ¿Y eso funciona? Funciona fantásticamente bien. El hipérico es un antidepresivo. El hipérico es un antidepresivo perfectamente comparable a la acción de otros antidepresivos. Tiene los mismos efectos secundarios, tiene los mismos inconvenientes, claro, porque es un antidepresivo muy eficaz, ¿no? O sea que, por un lado, hay muchos profesionales de salud mental que podríais, o de salud en general, que podríais recomendar fitoterapia, plantas medicinales, recursos dietéticos, ¿no? La ¿Y demostración... todo eso nos lo explicas en el curso? Sí, claro. Cosas que están muy bien demostradas, ¿no? Como suplementos alimentarios de ácidos grasos omega 3 pueden ser tan eficaces en el tratamiento de la depresión como la paroxetina, ¿no? Datos bien contrastados, ¿no? Eso, por un lado, ¿no? Que los profesionales de la salud en general podéis recomendar muchos psicofármacos. Y luego, por otro lado, se da la paradoja en el ámbito clínico español, al menos, que es el que nosotros mejor conocemos, que es que los psicofármacos realmente los prescribe un médico, pero los controla un psicoterapeuta. Por eso me parece que es imprescindible que en las facultades de psicología o de fisioterapia, no lo sé, de ciencias de la salud, deberíais, todos los profesionales deberíais de tener conocimientos importantes de psicofarmacología, porque, otra vez, os guste o no, en psicoterapia hoy el 70% de los pacientes que en España están haciendo psicoterapia, entre el 70 y el 80% están tomando psicofármacos, que no los controla el médico, porque el médico le pone el tratamiento y le dice, vente dentro de 6 meses. O sea, realmente los efectos secundarios, el escuchar al fármaco, el que lo hace todas las semanas, es el psicoterapeuta. Y es el psicoterapeuta es un recurso, claro, mucho más importante todavía que el fármaco, pero si el fármaco y el psicoterapeuta no se llevan bien, el fármaco no va a funcionar, no va a ayudar nada. Entonces el psicoterapeuta, a mí me parece que eso es imprescindible. El psicoterapeuta tiene que conocer los fármacos. No importa que no los pueda prescribir, su paciente está permanentemente hablándole del fármaco y el psicoterapeuta no puede decir a mí eso me da igual, no me lo cuentes, o mucho peor, tener una visión de los que decíamos antes emocionales. Claro, es que el psicofármaco es muy malo, es muy fuerte, tienes que dejarlo. No puede ser. Me parece que el psicoterapeuta es precisamente el súper recurso que hace que el fármaco termine de funcionar bien. Y al final, en la práctica, sois los psicoterapeutas, los psicólogos, quienes escucháis, es decir, escucháis al fármaco, porque el médico, el psiquiatra de salud mental, ve al paciente cada 6 meses. Y de hecho, nuestra experiencia es muy buena. Cuando hemos tenido que compaginar el tratamiento si lo hemos tenido que compaginar entre tú y yo, obviamente es fácil, pero incluso con médicos de atención primaria o con otros psiquiatras, porque el paciente ya te viene con su medicación, con su prescripción hecha. Entonces, la verdad es que ha sido bastante fácil, ¿no? Porque en general hay muchos médicos más reacios, a lo mejor, externos
al ámbito concreto de nuestro centro, que serán reacios, pero en general la mayoría de los médicos de atención primaria o de otros psiquiatras no tienen demasiado problema y entienden que el que escucha el fármaco efectivamente es el psicoterapeuta, y si tú estás por la labor de hacerlo así, no de esa crítica destructiva en relación con lo que se esté tomando, la respuesta cuando envías, ¿no? una nota por escrito, y dices, oye, mira, tal, esto es lo que está pasando con respecto a este paciente, yo lo veo así, ¿sabes qué te parece, ¿no? Si la dosis la manejamos así o de esta otra manera. Nuestra experiencia es bastante buena en general. Yo lo recomiendo mucho en supervisión también, ¿no? Que en ese sentido tengáis más costumbre de involucraros en eso y de efectivamente ser ese que escucha al fármaco y que se convierte en quien lo termina de regular, ¿no? El intermediario, en ese sentido, un intermediario cualificado, ¿no? Y nosotros insistimos, siempre, yo recuerdo durante años, he estado dirigiendo el curso de psicofarmacología en el Colegio de la Psicología de Madrid, ¿no? Y he tenido la suerte de tener cientos de psicólogos, ¿no? Estoy en ese sentido encantado, ¿no? Cientos de psicólogos que han venido a nuestro curso de psicofarmacología, y siempre les decía lo mismo, y nuestra experiencia, como tú dices, es muy buena, sobre todo con los médicos de atención primaria. Sí. Los médicos de atención primaria en nuestro país, o al menos en nuestro medio, y fuera de Madrid, en otros lugares conocemos, los médicos de atención primaria son gente que maneja bastante bien los psicofármacos y que son además muy sensibles a los comentarios constructivos de los psicoterapeutas. Siempre les recomendamos lo mismo. Yo les recomiendo a mis alumnos que se hagan una especie de receta con su nombre, con su número de colegiado, y que manden una nota con el paciente, que le manden una nota escuchando al fármaco y transmitiendo entonces al médico de atención primaria lo que él o ella, como psicoterapeuta, está percibiendo del fármaco. Y siempre hay algún médico trastornado, hombre, claro que sí. No va a ser receptivo. No va a ser receptivo, pero siempre hay un médico trastornado, pero seguramente el porcentaje de médicos trastornados de atención primaria es menor que otras personas trastornadas de cualquier otra profesión, ¿no? Siempre va a haber alguno que no, pero es verdad lo que tú decías, nuestra experiencia es muy buena, ¿no? No es tan buena con los psiquiatras, lamento mucho tener que hacer este comentario con mucho cariño, pero también con los hay psiquiatras con los que sí, ¿eh? Sí, no es... Sí, yo sigo otra vez pensando que la mayoría de los psiquiatras son aprovechables, pero bueno, ahí nos hemos encontrado con alguno un poco menos receptivo, pero en atención primaria o en cualquier otra especialidad de la medicina están encantados de escuchar al psicoterapeuta, al psicólogo por escrito. No vale lo que tú le digas al paciente, porque luego el paciente va a decir otra cosa. No vale eso, ¿no? Entonces, pero tienes que hacer una nota nota cualificada, eres un profesional de la salud mental, un psicólogo, psicoterapeuta, colegiada en Madrid, con este número de colegiación, una receta, ¿no? Pero lo vas a hacer con mayor confianza si sabes, más, si te sientes claramente conociendo, ¿no? Claro. Involucrado en el tratamiento. Y conociendo bien, entonces, cuál es el efecto, los efectos generales de este fármaco, lo que produce, lo que no, y que entonces efectivamente lo que puede estar pasándole a tu paciente, vas a hablar y vas a hacer esa recomendación o esa prescripción o lo que sea, con otra sensación interna de control por conocimiento, ¿no? Por saber que efectivamente tienes los datos que son necesarios para hacer ese comentario, ¿no? Claro. Eso ayuda mucho, el conocimiento, porque también algo que vemos en supervisión y que contamos siempre en el curso, ¿no? Que a veces desde el desconocimiento puedes estar haciendo, y no es raro, puedes estar haciendo una intervención psicoterapéutica sobre una conducta del paciente que no es psicoterapéuticamente abordable porque es un efecto indeseable del fármaco. Entonces, claro, tú tienes que conocerlo porque a lo mejor este insomnio, esta agitación, esta depresión, este malestar, este síntoma a lo mejor no tiene que ver con su historia, no es un síntoma psicológicamente psicógeno, claro, y psicoterapéuticamente tratable, ¿no? Este síntoma es simplemente un síntoma que tiene que ver
con el estado alterado de conciencia que produce el medicamento. Entonces no te pongas a hacer psicoterapia de ese síntoma, ¿sabes? Porque es que no te pones a hacer psicoterapia de una amigdalitis, por una infección por un estafilococo, un estreptococo beta hemolítico. No, eso no se hace psicoterapia de eso, ¿verdad? Entonces, a lo mejor también, y eso ocurre con cierta frecuencia, lo vemos en la supervisión, estás preocupado, haciendo psicoterapia de un síntoma que no es para hacer psicoterapia, tiene que ver con el fármaco. Tú tienes que conocer los efectos de ese fármaco para saber qué es, escuchando al fármaco, ¿sabes? Y hacer la psicoterapia en todo caso de cómo está viviendo el paciente esos efectos secundarios y Eso cómo sí. lo está pudiendo manejar o no, Claro. pero no concretamente de ese efecto. De ese efecto, claro, de ese síntoma. Claro. Vale. Claro. Entonces, eso, las plantas son una alternativa también, Sí, y una es una alternativa valiosa y útil, ¿no? Que hay que conocer. Hay que conocer, que me llama mucho la atención lo poco que nos llama a todos, vamos. Y la comida. Mucho la atención y la alimentación. La dieta tiene muchísimo que ver, hay ya mucha documentación sobre lo que se llama dieta psicosaludable, muchísima documentación sobre lo beneficioso, en general, de los cambios, lo que siempre insistimos nosotros, ¿no? Los cambios en el estilo de vida, ¿no? El ciclo sueño-vigilia, ¿no? El recuperar el sueño. Y también para recuperar el sueño hay una buena cantidad de recursos farmacológicos, por supuesto, ¿no? De prescripción médica, pero también hay otros que se pueden comprar en las farmacias sin receta y que tampoco se usan. Curiosamente no se usan. En España no lo usáis eso, ¿no? Se usa Netflix. Es verdad, sí. Y sobre todo el alcohol. Para dormir lo que más se utiliza en España no, pero en Francia el hipnótico más consumido es el alcohol. Y el ejercicio también produce estados alterados de conciencia. Claro, sí, sin duda. Sí, en algunos casos además estados alterados de conciencia importantes, ¿no? Claro. O sea que también estamos en realidad rodeados de cuestiones, de actividades, por supuesto de sustancias, en general que son al final psicotrópicas y que, bueno, pues como decíamos, lo importante es decidir de cuáles quieres depender, claro, porque elijas las que son, por supuesto, en primer lugar, las que en teoría son más sanas, y luego las que más te ayuden, aunque a lo mejor sean un poquito menos... Claro, yo creo que básicamente todo eso tiene que ver con el conocimiento. Yo creo que el saber es poder, que lo conozcas, que lo sepas, y que sepas que esto que te está pasando o que esto que necesitas es por esto, o que lo que necesitas es esto otro, o sea, que lo sepas. Simplemente otra vez ponerle cabeza a la vida y ponerle cabeza a tus necesidades, ponerle cabeza a tus dependencias, priorizarlas, no enfadarte contigo más allá de lo justito, pero tampoco enfadarte con el café, ¿sabes? Y hacer hueco para algunas cosas que puedan sustituirlo a lo mejor, ¿no? Si sabemos que a lo mejor que determinados encuentros emocionales con personas, ¿no? Positivos, agradables, que producen esos estados alterados de conciencia, o que el baile, por ejemplo, también, el ejercicio, el escuchar música, la meditación, por supuesto, la lectura. La lectura es Pero por supuesto es que la meditación es tremendo, el efecto en relación con los estados alterados de conciencia. Si hacemos hueco a esas actividades que producen esos estados alterados, beneficiosos, positivos, y son un poquito más sanas a lo mejor, o tienen menos efectos secundarios, aunque cueste a lo mejor un poquito más, quizá eso mejor ayudaría. Yo, una de las muchas cosas que aprendí contigo hace años es el valor del cine como generador de estados alterados de conciencia, ¿no? El cine es un ejemplo de actividad psicoterapéutica, psicotrópica, emocionante, claro. Me parece que eso es algo así, que nosotros incorporamos en nuestra vida hace mucho tiempo, ¿no? El cine. Porque lo que tiene además de bueno el cine, en contra de lo que es la televisión, es que eliges. Claro. Normalmente cuando vas al cine, o cuando incluso te pones cine en la televisión de casa, estás eligiendo la película, estás eligiendo lo que ves.
no estás simplemente viendo la televisión lo que te dan. y eso, y incorporando lo que sea que te pongan, ¿no? Lo que sea que te den, ¿no? Sí, no. Entonces, bueno, puestos a decir, vamos a ir incluyendo y decidiendo, o sea, si la idea es voy a decidir de qué quiero depender y voy a hacerlo con consciencia, pues entonces, claro, poder elegir una película de cine por una serie de criterios y en función de cómo me encuentro y de mi estado de ánimo, del día que he tenido y demás, pues a su vez al final es escuchar al fármaco o es escuchar a la actividad psicotrópica. ¿Qué necesito ahora? Pues eso, evadirme con bailando un rato, viendo una película de un determinado género, dando un buen paseo energizante con una sesión de meditación. Cada uno debemos, ¿no? saber, conocer, practicar yoga o lo que sea, ¿no? Que conocer qué cosas, escuchar las diferentes opciones, escuchar al fármaco, está claro, escuchar a las plantas, escuchar a la comida, escucharte a ti, de verdad, ¿no? y conocer las diferentes opciones y dar cabida, ¿no? Ir haciendo hueco. Pero lo que sí es cierto es que tomarse el Valium o el Orfidal suele ser lo más fácil y lo más inmediato, ¿no? Y como el ser humano en general es tan cómodo en ese sentido, pues claro. Nos han enseñado a hacerlo también, otra vez, la industria en general, ya no solamente la farmacéutica, ¿no? La alimentaria también, la industria del ocio, la industria televisiva, nos han enseñado nos ayudan a eso, a no enamorarte, a no pensar, a no sentir, a estar de una forma más o menos plana o a sentir y a experimentar las emociones que puedan ser más necesarias socialmente en cada momento. Bueno, pues todo esto que estás comentando tú también es revolucionario, claro, estás diciendo que hay que tener cuidado con los contenidos de televisión. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, y todo esto es terapéutico, o sea, de lo que estamos hablando finalmente es de lo que se llama, yo aprendí un concepto que aprendí hace muchos años, que se llama la integración de recursos terapéuticos. Exacto. Y que la integración de recursos terapéuticos no es solamente psicofármacos y técnica psicoterapéutica. ¿Qué va? Que cuando hablamos de integración de recursos psicoterapéuticos estamos hablando de poder disfrutar de Desayuno con Diamantes, ¿no? Una película fantástica, ¿no? Claro. O de un desayuno con tu pareja. O un desayuno, o tú solo, exactamente, ¿no? mirando por la ventana Sí, un desayuno, algo que se sabe, por ejemplo, como una de las cosas más terapéuticas y más útiles, como integración de recursos terapéuticos y más barata, es levantarte media hora antes, para poder estar media hora desayunando. Eso te alegra el día. Para ir más calmado en general, ¿no? Porque vas con tiempo, no precipitadamente. Exacto. Eso os lo preguntaban a Valentín Fuster, un especialista en medicina cardiovascular. Decían, ¿qué recomienda usted para reducir el estrés diario? Y él decía, levántese 15 minutos antes. Nosotros lo ampliamos. Levántate media hora antes, para lo cual es verdad tienes que dejar de ver toda la basura de la televisión hasta las tantas de la noche. Te acuestas antes, te levantas media hora antes y estás media hora más de lo que estés ocupando ahora, media hora más desayunando. Un desayuno pobre en azúcar refinado. Esto es un ejemplo de integración de recursos terapéuticos gratis, gratuito. Y de conseguir estados alterados de conciencia positivos sin recurrir a una sustancia psicotrópica que puede tener otros efectos secundarios no tan estupendos. Haz la prueba y luego nos escribes y nos lo comentas. Y si en lugar de media hora te levantas una hora antes y además haces un poquito de meditación y un poquito de yoga... Bueno, eso es lo que haces tú. Yo no siempre. Pero sí, ocupa más de media hora en el desayuno. Y eso lo puedes hacer siempre. Solo tienes que levantarte un poquito antes. Y eso, sinceramente, lo puede hacer todo el mundo. Solo tienes también que acostarte un poquito antes. Levántate, haz la prueba. Dedica el tiempo que dediques a desayunar ahora y 30 si no desayunas, más. si no le dedicas nada, que también habrá muchos que estéis diciendo, si yo ni desayuno, salgo volada de casa, no lo hagas. Dios, ni se te ocurra. O sea, cambia. ¿Cuánto se tarda y con eso terminamos, cuánto se tarda en incorporar un hábito, en hacer de algo un hábito? 66 días.
Pues 66 días. vamos a por ello. Tenemos el verano por delante. Y luego nos para lo comentas. Transformar esos Pero hábitos. eso te cambia la vida. Un desayuno de 40 minutos. Dedica cada mañana 40 minutos a desayunar. Y si puedes hacerlo además con tu pareja, con tus hijos, mucho mejor. Y si no, pues Solo, ya estás solo. 40 minutos como mínimo. O sea, los que dedicas ahora, si ahora dedicas media hora, dedícale 1 hora a desayunar. Entonces te tomas no un café, 2. Y estate tranquilamente conversando con tu pareja, con tu familia. O aprovechando para escuchar un podcast, si estás Exacto, solo. O estás leyendo o leyendo, en el iPad una novela, ¿no? Lo que quieras, o estudiando, ¿no? También algo sobre psicofármacos, por ejemplo. Hay una enorme cantidad de actividades, pero esto es un ejemplo de integración de recurso terapéutico. Desayunar mejor. Bueno, pues hasta aquí. Un placer. Muchísimas gracias por escucharnos, por darnos credibilidad, por darnos la oportunidad de contar estar todo aquí, esto. Diciendo todas estas cosas. Un placer, como siempre. Nos vemos en el próximo. Perdóname un segundo, perdóname, Begoña. Estaba acordándome antes cuando decías lo de que hay que decidir, de que dependemos, decidir qué hacemos, decidir qué tomamos, decidir. Me ha venido a la cabeza una viñeta que leí hace mucho tiempo, que uno le pregunta a otro y lo pregunta en argentino, ¿no? Dice, ¿y vos qué tomás para ser feliz? Y el otro le contesta, yo, decisiones. Esto es, toma decisiones, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Gracias, un abrazo.